Hola, em, voy a intentar hacer una breve síntesis de lo que plantea Cecilia Parra en el texto. Y para empezar vamos a recordar que nos propone dos preguntas iniciales. Una es, ¿qué entiende ella por el sistema de enseñanza? Y para eso, las compañeras que estuvieron trabajando en el foro y Ceci, que compartió el video recién, han dado algunas pistas para laburar sobre eso. La segunda pregunta que hace ella y donde desarrolla la gran parte del trabajo es, bueno, ¿y qué hacemos para intervenir en ese sistema de enseñanza de modo tal que podamos enfrentar las situaciones de desigualdad? Y ella plantea una serie de acciones o elementos que hay que tener en cuenta para intervenir sobre ese sistema de enseñanza y sus actores y sus elementos con el objetivo de paliar estas desigualdades. Eh, En primer lugar, ella plantea que las expectativas de conocimiento sobre sobre los ciudadanos en la sociedad han aumentado mucho. Y ese aumento de expectativas eh, genera que no sea suficiente aquello que vamos conociendo y que sea necesario cada vez saber más. Da un ejemplo acerca del conocimiento de la matemática en cierto momento y lo que sucede hoy en día. Pero nos podemos preguntar qué pasa con los títulos, por ejemplo. Hace un tiempo era preciso estar en el secundario para acceder a un trabajo y hoy en día ya eso no garantiza nada. Y cada vez estamos pensando en cuánto más tenemos que estudiar para poder ser validados con el conocimiento que tenemos. Em, y en ese sentido, em, ella plantea también que la sociedad es compleja. Y esta complejidad también dice que nos obliga a pensar ciudadanos autónomos con un nivel de responsabilidad mayor. em, y que no se trata solamente de dominar conocimiento, sino de dominar relaciones, interpretar sistemas simbólicos. Y hay una cita, que no la voy a leer porque usted la tiene en el texto, de Patricia Sadowski, en la página 31, que, donde habla sobre los cambios que tiene la sociedad. Entonces dice, bueno, ¿qué? ¿No hay que enseñar más a sumar y a restar y a multiplicar ecuaciones? No, justamente lo que hay que hacer es enseñar esos saberes situados en un contexto real. Y por eso dice que es importante conocer los recorridos que se transitan para poder conocer. Y ahí abre la puerta al segundo de los elementos que tiene que ver con el desafío de, que presentan el desarrollo de la didáctica o las didácticas en sentido. En esa parte del texto comienza hablando sobre Comenio, ustedes ya lo han leído, acerca de lo que implicaba esa didáctica magna, esa promesa de enseñar todo a todos. Eh, y después habla de, bueno, qué pasó en el medio, ¿no? Cómo fue que esta eh, pretensión de Comenio se fue moderando y que tiene que ver con las cuestiones que ya estudiamos nosotros en didáctica general. Eh, na- a grandes rasgos lo que plantea es que se han multiplicado y se han diversificado los contenidos a enseñar y por otro lado que también se multiplicó em, el conocimiento acerca de cómo aprenden los sujetos que aprenden. Esto no es más ni menos que el famoso triángulo didáctico, ¿sí? Donde el conocimiento toma un rol central para romper esa diada alumno, docente o enseñanza-aprendizaje. Em, Digo, acá ella hace un trabajo con el aporte de la didáctica de la matemática como didáctica específica y que está bueno para entender cuál es el aporte de las didácticas en particular a esto. O sea, quedémonos con esta idea de que es importante el recorrido. Y en este sentido, yo estoy recuperando acá algunas notas que tengo y el libro también. Este es el libro. No se ve, ahí. Bien. Y al final de este apartado, en la página 36, em, hay un comentario en realidad que empieza en la página anterior, pero que es una cita de
se me fue ahora el autor, perdón, de Chevalar, que ustedes también lo leyeron con Noelia, según te entiendo, donde dice que en realidad el desafío no es enseñar conocimiento vacío, sino, y usa el ejemplo de las matemáticas, ¿no? Aprender a hacerse responsables de lo que producen para que puedan tener sobre este saber una posición de dominio, ¿no? Se trata de poder usar ese conocimiento con una intención política, sobre todo. El siguiente elemento que trae la autora como central para interactuar sobre el sistema de enseñanza es, bueno, que cuando algo en la educación pasa, la responsabilidad va hacia los docentes. Eh, el mejor ejemplo para esto es volver a la agenda de los medios que nosotros usamos parodiando un poco el comienzo, ¿no? Cada vez que hay una dificultad en la educación, bueno, no, porque los docentes tal cosa, los maestros tal otra, mayor demanda de capacitación, mayor demanda de dominio de las culturas, como si fuese la única respuesta posible para resolver los problemas del sistema de enseñanza. Y eso en realidad lo que está diciendo la autora es que está invisibilizando la existencia del mismo sistema de enseñanza, porque se le da el mismo, a cualquier elemento disruptivo, la misma solución, que se hagan cargo los maestros y los maestros. Me parece que está interesante que ustedes recuperen la cita de Dale Lerner, que está en la página 37, donde dice que, bueno, en realidad el sistema de enseñanza existe más allá de nosotros mismos. Eh, y que los cambios y las modificaciones van más allá de la voluntad que tengan algunos individuos, ¿sí? Y por otro lado dice que es importante reconocer también que los maestros y los maestros son fundamentales para este proyecto educativo. eh, y la formación de maestros es central en este sentido. Em, por eso plantea la siguiente cuestión que tiene que ver con cómo, cómo acompañar en la formación inicial y cómo pensar a la práctica docente de manera compleja. Perdón, ese fue un mensaje. En relación a la práctica docente, bueno, ustedes tuvieron experiencia de prácticas y vieron la cantidad de elementos y de variables que se ponen en juego al momento de pensar la práctica docente. Y lo que hacen ella en este fragmento es recuperar las voces de Terishi y Dicker, que son dos autores que vamos a hablar también en otro momento, donde ellas hablan sobre los elementos que tienen que ver con el rol docente, con el trabajo docente, ¿sí? Eh, y que es mucho más que enseñar, ¿sí? Y más allá de lo que quepa en la palabra enseñar, desglosan una serie de elementos que son importantes tener en cuenta para poder entender lo complejo que es la práctica docente. Eh, esta parte es interesante que ustedes la puedan ver en profundidad y recuperar los elementos y los diferentes variables que tiene la función de las maestras y los maestros. Entonces dice que para poder pensar esta práctica docente y poder pensarla de manera compleja, bueno, hay que producir eh, material específicamente para intervenir en la formación docente. Eh, Digo, hay una idea de que un maestro se nace o que se hace, un maestro se aprende haciendo el maestro, pero es mucho más allá de eso. Entonces dice que em, el aporte de las didácticas, en este caso, es central para pensar cómo formar a las maestras y los maestros em, y preguntarse acerca de la formación docente. Y en este caso nos interpela a nosotros, a los profes, eh, para pensar materiales específicos para ustedes, propuestas específicas para ustedes como estudiantes, em, que sean significativas y que les permita posicionarse en una práctica reflexiva. Em, y también nos implica pensar diferentes modos de laburar, ¿sí? Y bueno, y más que nunca este contexto de aislamiento nos obliga a situarnos en esta situación, de que aquello que hacíamos habitualmente no está siendo útil o no está siendo posible, al menos. Y que aquello que hagamos va a ser
un ensayo. El siguiente elemento tiene que ver con producir medios para la enseñanza. Y acá lo que habla en realidad tiene que ver con que hay que tener en cuenta aquello que ya se conoce para revisarlo y hacerlo de otra manera. Cargarlo de sentido. Que hay un montón de investigación y elementos pensados en relación a la formación docente. Y hay que ponernos en tensión. Entonces ella plantea algunos, algunos elementos para pensar. Para pensar estas cuestiones. Eh, y lo plantea en términos políticos, siempre recuperando que esto es un sistema, ¿no? ¿Qué tiene que tener un conocimiento para que sea enseñado? ¿Qué lo legitima? Y por otro lado es em, cómo dicen en una parte, voy a buscar la página 46, hay una cita de Chevalar que arranca la página anterior, que es bastante extensa, pero que es interesante también tener en cuenta. Y al final, en los últimos párrafos, dice que un tema de enseñanza es didácticamente viable si se sabe crear de manera reproducible en las condiciones didácticas especificadas una serie de situaciones didácticas que conducen a la apropiación de los alumnos de los saberes y saberes hacer correspondientes. O sea, ¿qué relación hay entre ese conocimiento y, y aquello que se quiere enseñar? Eh, ¿qué relación existe si las condiciones en las cuales se está enseñando esto se puede pensar la futura transposición didáctica de ese conocimiento? Me enredé solo, lo sé, pero si yo pongo stop ahora o pausa es un despelote. Lo que les propongo para cerrar, porque ya van como 12 minutos, es que tengan en mente cuando revisen el texto lo que les planteé al principio. Ella está buscando proponer ideas para intervenir en los diferentes elementos que intervienen en el sistema de enseñanza. Algunos tienen que ver con prácticas de aula, otros con políticas públicas, otros con cuestiones de diseño curricular. Y son estos diferentes niveles de concreción los que hacen que las acciones sean diversas. Y por eso es tan importante trabajar de manera interdisciplinariamente. Eh, Al final del texto propone un cierre en torno a eh, las políticas públicas y plantea que esto nos concierne a todos, porque el sistema tiene diferentes niveles de responsabilidad, pero cada uno desde su lugar tiene la posibilidad de dar respuesta. Y al final cita una frase de Cornu acerca de cómo recibir a las generaciones futuras, que me parece que es interesante que ustedes la lean y, y la carguen de sentido con todo lo anterior. Bueno, espero haber sido lo suficientemente claro. Seguramente quedarán muchas preguntas, pero bueno, esta es la propuesta de este material y espero que nos veamos pronto en el foro y ojalá mucho más pronto en el aula.